Hola a todos y a todas, estamos en el sexto Wash Going On en el Día Internacional de la Niña, junto a Julieta Martínez, que es fundadora de Tremendas, que es una organización que potencia a niñas y adolescentes. Y Julieta también es activista climática y acaba de llegar de la cumbre por el clima en Milán. Así que temas para hablar, la verdad es que nos sobran, así que quiero empezar ya. ¿Vos cómo estás, Juli? Bien, emocionada, qué rico hablar contigo de nuevo después de tanto tiempo. Y también este espacio que es sin duda atómico, así que nada, muy emocionada. Qué bueno. Bueno, primero para la gente que no te conoce y que quiero que te conozca, quiero que nos cuentes un poco, digamos, porque vos empezaste con Tremendas cuando vos tenías 15 años, digamos, ¿qué te inspiró a empezar? Y también, ¿por qué ves importante trabajar en estos temas, ¿no? En lo que justamente se involucra a las niñas y a las adolescentes. Perfecto, bueno, Tremendas, también para la gente que no lo conozca, es una plataforma que visibiliza, conecta y potencia algo que nosotras, pensando que es una plataforma que tiene perspectiva de género, visibilizamos el talento consentido. Hablamos de talento consentido cuando conectamos aquello que nos apasiona, ¿no? Nos moviliza en diversas áreas de acción. Podemos hablar del área STEM, ¿no? Hablar de todo lo que es ciencia, tecnología, robótica, matemáticas, también hablar de arte, de cultura, de las diversas áreas de acción que hay, pero en fondo conectar este talento a una causa que genere impacto social, ¿no? De alguna forma invitar a que niñas, jóvenes, adolescentes se den cuenta que no son solo sujetos de protección, sino también son sujetos de derechos y son sujetos políticos. La política como el arte de lo posible, la oportunidad de generar impacto, de sacar soluciones adelante, de generar cambios reales y que no, en el fondo no solo nos quedemos en soluciones parche, ¿no? En cosas superficiales, sino cómo logramos generar un cambio que sea interseccional y también un cambio sistémico. Ahora, yo creo que fue lo que me motivó, tal vez una persona en particular, si pudiera como poner nombres sobre la mesa. Yo partí, antes de poner nombre, porque también estoy pensando como en qué me inspiró en particular, y también tal vez una persona que estuvo por ahí, que también hay. Si te soy súper sincera, Miki, yo partí esto porque me sentí muy sola. Yo tengo diabetes mellitus tipo 1 hace mucho tiempo, desde que tengo 3 años, 4 meses por ahí. Es decir, no tengo recuerdos de diabetes. Y cuando tenía 12 años llegó al país una maquinita que yo tengo conectada, lo que acaba de sonar, no sé si se escuchó, sí. Es una bomba de insulina, que básicamente lo que hace es que en vez de tener que inyectar mi insulina manualmente, lo hace automáticamente. Y me di cuenta por primera vez que yo estaba teniendo acceso a una oportunidad gigantesca que el 99% de los niños y niñas diabéticas en Chile no tenía. Y también fue la primera vez que me cuestioné qué significaba tener un privilegio. En fondo, el por qué yo sí y tanta gente no, ¿dónde está la justicia en todo esto? ¿Cómo funciona? Pero vivo tengo un contexto familiar, un entorno familiar muy movido, muy movilizado. Mi mamá trabaja en el mundo de la innovación social, trabaja con juventudes, y también fue una de las personas que me mostró por primera vez el mundo, lo que es hoy en día lo que entendemos como emprendimiento e innovación social. Crear o sacar proyectos, iniciativas adelante que no solo generan un impacto positivo para ti como persona individual, sino a tu comunidad, ¿no? La gente que te rodea. Y algo que me hizo mucho sentido, me hizo clic desde el minuto 1. De hecho, también cuando tenía 12 años fue la primera vez que salí a marchar, y un poco lo que estaba pensando en ese minuto, además que yo soy una persona que prefiere quedarse en la casa, soy un poco más introvertida, estaba con tanta gente gritando tantas cosas, pero básicamente era pensar, estoy en esta calle a esta hora, en esta fecha, con esta gente, que pues somos completos desconocidos, ¿no? Porque tenemos un objetivo en común, que es fondo, cómo genero este cambio por el que tanto estoy trabajando, y también cuál es el rol de la sociedad civil en todo esto. Yo creo que eso fue un poco lo que inspiró. Después empecé a conocer a gente, como te contaba, increíble, como Malala, como Chimamanda, como mujeres que hoy en día están generando impacto gigantesco, y de alguna forma me demostró que no tenía que quedarme solo en una problemática en particular, ¿no? Lo que podría ser en mi caso, lograr que la bomba de insulina fuera una herramienta, ¿no? Algo que pudiéramos tener todos, todas y todes, sino llevarlo mucho más allá, conectarlo con la crisis climática, conectarlo con lo que es la igualdad de género y con distintas causas o banderas de lucha que poco a poco empezaron a interesarme. Me interesa mucho esto de tu primera marcha, porque siento que en nuestra generación un poco crecimos, no sé si fue una marcha que tenía que ver con el feminismo, pero al menos mi primera marcha sí, fue en un Ni Una Menos, cuando yo tenía también más o menos 15 años, 14 años, que también me tuvo que acompañar mi mamá porque era chiquita como para ir sola y mis amigas todavía no iban, y también me generó siendo algo parecido a vos en el sentido de entender por primera vez que era parte de algo colectivo, de algo más grande, y que no estaba sola, ¿no? Que no estaba sola pasando por todas las cosas que, bueno, todas las mujeres un poco más, un poco menos pasamos, ¿no?
Y me interesa saber, con respecto a la crisis climática, hablabas recién de cómo a partir de esto en particular que te pasó a vos, lo empezaste a relacionar con otros temas, pero bueno, ¿cómo se relaciona esto del tema en general de los derechos de las niñas con la crisis climática? Y bueno, acaba de volver de Milán, escuchamos a Greta dar un discurso potente hablando del bla 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 en general que se escucha por parte de la dirigencia política, y me interesa saber cuáles son esas demandas en general de las niñas, y también por el clima, en donde también hay un bla 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 y que se hace mucha promesa pero que todavía no se ve el resultado. Perfecto. Bueno, creo que hay muchos temas y puntos que podríamos poner sobre la mesa, pero creo que tengo que partir desde lo básico, ¿no? Desde lo más general, que es, sin duda alguna, hoy en día cuando hablamos de la crisis climática, no hablamos de un caso aislado, estamos hablando también de una crisis social y una crisis que afecta directamente lo que hoy en día entendemos como inequidades de género, ¿no? En distintos espacios he hablado que hoy en día la crisis climática tiene rostro de mujer, y me pasa algunas veces que la gente, no es que reaccionen mal, por supuesto, pero también hay confusión, como que encuentro confusión en las caras. Me pasa algunas veces cuando la gente sabe que soy feminista, que me reconozco como feminista, me dicen, me ha tocado lidiar con comentarios de normalmente hombres adultos diciéndome, pero es que conectan a las mujeres, se conectan con todo, siempre tienen que estar en todas las problemáticas, tienen que estar en todos los espacios. Estamos en todo. Y claro, en el fondo, cuando hablamos de poner hoy en día, de alguna forma, cuando ponemos el tema de poner a las mujeres en el centro de las agendas, es porque es fundamental. ¿Y por qué digo que la crisis climática tiene rostro de mujer? Es hablar de que hoy en día tenemos el 70% de las personas más pobres del mundo son mujeres. Es hablar de que el 80% el famoso de refugiados climáticos, feminización de la pobreza, ¿no? Exactamente, cuando hablamos de refugiados climáticos, el 80% corresponden a mujeres y a niñas. Y además, no solo estamos hablando de mujeres y niñas, sino también entender el contexto al que viven normalmente. En fondo, normalmente son mujeres que no tienen acceso a internet, no tienen acceso a la educación, están en una situación de incertidumbre constante, viven una situación de extrema vulnerabilidad, algunas veces se encuentran con casos de violencia, no solo hablamos de violencia física, hablamos de violencia simbólica, hablamos de violencia económica, y que no solo no tienen las herramientas y mecanismos para reaccionar al problema, sino que también es cómo salgo de él, ¿no? En fondo, cómo buscar una solución. Greta en el Youth for Climate habló mucho del bla, 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 ¿no? De que muchas veces nos quedamos solo en el discurso bonito, motivacional, de 1, 2, 3 minutos y no pasamos a más, como dónde está la acción concreta, ¿no? Concisa. Y si pudiera conectar su discurso con esto en particular, es que algunas veces nos quedamos, ¿cómo decirlo? Sí, dar el paso de conectar la crisis climática con la mujer es un gran paso. Sin lugar a dudas, identificar que aquí hay una conexión y un punto de convergencia es súper importante. Pero el otro paso es darnos cuenta de que hoy las niñas, jóvenes, adolescentes, la mujer en general, no todas somos iguales. Es totalmente distinto hablar de una mujer que vive en una zona rural a una zona urbana. Si es parte de una comunidad migrante, si hablamos de pueblos originarios, si hablamos de una persona en situación de discapacidad, hablamos de disidencia sexual, en fondo es entender que hoy en día esos pequeños detalles, comillas, no son pequeños, generan una diferencia gigantesca que teníamos que tener presente finalmente para lograr generar soluciones que sean efectivas, que no solo ayuden un pequeño porcentaje de la población. En el fondo, si conectarlo con el bla, 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 algunas veces es un gran avance hoy en día que hablemos cada vez más de diálogo intergeneracional, de hablemos de un trabajo multisectorial, que invitemos a niñas a estar en proceso de toma de decisiones, que hoy en día no es una realidad que digamos normal, es algo que por lo que todavía estamos trabajando y muchas veces el puesto en la mesa no lo tenemos, pero si existe, algunas veces solo nos quedamos con una versión muy acotada de la realidad. En fondo, hoy en día no estamos viendo a todas las voces, y sobre todo las niñas que se ven más marginalizadas e invisibilizadas son las que menos tienen espacio en este tipo de juntas, ¿no? Ahora, otro tema, porque no quiero quedarme solo en lo malo, ¿no? Como el problema. O sea, obviamente es súper importante identificar el problema, pero lo otro es, ¿qué se puede hacer respecto? Yo creo que hay una solución clave, que independiente la crisis que ponga en la mesa siempre es fundamental, siempre está presente, que tiene que ver con la educación. Hoy en día la educación sin duda alguna es un pilar fundamental que tenemos que tener presente, porque una persona educada no solo mejora su calidad de vida, sino que le permite cambiar el mundo y cambiarlo para mejor. Y de nuevo conectándolo con niñas en particular, la educación de las niñas es una solución climática. O sea, Nikki, antes de la pandemia, porque pensando que hoy en día se habla mucho de derechos digitales, ¿no? La oportunidad, si bien hablamos mucho de un área digital y hablamos del teletrabajo y las clases online, no es un privilegio, una oportunidad que tengamos todos y todas, y todo es. Cuando hablamos había alrededor, antes que partiera todo lo que es como contexto pandemia, ¿no? Había alrededor de 263 millones de niños, niñas que no tenían acceso a la educación.
y de esos 263, 130 de ellos eran niñas. Niñas que, de nuevo, conectándolo con el punto que tocaba antes, normalmente vienen en contextos de pobreza o de alguna forma son niñas que llegan hasta máximo segundo básico o Sí, o hasta en tercero sociedad se las básico. priva directamente de ese derecho porque Claro. tienen que justamente recaer en ellas la tarea, la famosa tarea de cuidado, ¿no? Directa, o sea, yo he visto, y aquí también te lo traigo a un nivel nacional, ¿no? Lo que veo en Chile, me ha tocado trabajar con niñas que no pasan más de hora y media en el colegio porque las sacan, porque tienen que ir o a cuidar al hermano pequeño, o a hacer la comida, o a hacer las tareas del hogar. O directamente no alcanzan los padres, o si es que existen padre, madre presente, dependiendo del núcleo familiar con el que vivan, no tienen el tiempo para llevarlas. Algunas veces tienen que caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar a la escuela, que algunas veces por distintas razones no pueden. En el fondo, y de nuevo, por eso recae tan como por eso hay que ponerle tanta importancia o darle la importancia que amerita lo que es la interseccionalidad. Pero volviendo al tema de la educación, hay un proyecto muy interesante que se llama el proyecto Drawdown, que básicamente lo que dice es que se estima que si le diéramos todo acceso a las niñas, a todas las niñas del mundo, a la educación y a la planificación familiar, podríamos llegar a reducir hasta 105 gigatoneladas de CO2 para el año 2050. Y aquí estamos hablando de gigatoneladas. En fondo, él es una invitación a no solo, o sea, hablar hoy en día de cuando hablamos de sociedad civil, como hoy, hablemos de reciclar, de reutilizar, de todo, cuando hablamos de la R está bien, está perfecto, pero creo que tenemos que llegar un paso más allá. En fondo, tener la capacidad de ver y obviamente no solo sociedad civil, hablamos de gobierno, de sector privado, de todas las partes, todos los actores sociales que hoy en día se involucran en este proceso, ¿no? Tenemos que entender que tenemos que llegar un paso más allá, tenemos que generar estos puntos de convergencia, tenemos que ver cuál es la conexión entre la agenda de sustentabilidad, de sostenibilidad, con la agenda de género, y por qué es tan importante también conectarlo con la educación. En fondo, cuando hablamos, aquí no estamos hablando solo de meter a una niña o darle la oportunidad a una niña a entrar a una aula, no una sala de clases, es qué le enseñamos a esos niños y niñas. Cuando hablamos de educación medioambiental, tenemos que conectarlo con los derechos sexuales y reproductivos. Una niña que conoce sus derechos sexuales y reproductivos tiene más chance de tener más prosperidad económica, se casa más tarde, tiene menos hijos y también no vive en un contexto de incertidumbre constante. Hablar de resiliencia climática, sé que me tiro como estudio cada 2 minutos. No, está bien. Institution, que hace no mucho tiempo sacó un estudio que contaba que por un año extra de escolarización para las niñas, la resiliencia climática de los países frente a los desastres naturales mejora alrededor de 3,2 puntos en el índice Endgame. En fondo, aquí tenemos soluciones. Son cosas que... Digamos, los datos están. Falta un poco esa voluntad política de avanzar en esa línea, ¿no? Y un tema que, digamos, sabemos claramente que en países del sur global, además del derecho a la educación, que es un derecho básico, también un derecho que se ve muy vulnerado tiene que ver con el derecho al agua y al saneamiento, que es un derecho básico, y que justamente, un poco lo que estabas contando vos, ¿no? Hay muchas mujeres, muchas niñas de todo el mundo que cargan con el trabajo del hogar, la famosa tarea del cuidado, incluso con esto, ¿no? Caminatas largas de distancias para recoger agua cuando hay sequías, entonces tienen que caminar mucho más y están abajo del sol, y hay estudios que hablan de que eso incrementa la posibilidad de tener cáncer o diferentes enfermedades, y también sacrificando justamente su derecho a la educación y a la salud en general, sobre todo con el tema muy delicado que tiene que ver con la menstruación, que es muy tabú, pero que también conlleva de fondo una temática de desigualdad muy fuerte, y esto se le agrega el cambio climático, ¿no? Es como toda una serie de cuestiones que se relacionan entre sí y que hacen que sea un tema muy complejo de resolver. Pero ¿cómo ves vos esta cuestión desde una perspectiva justamente feminista, pero también de acción climática? Yo creo que está muy ligado a lo que contaba anteriormente. En fondo, creo que tocaste un punto muy, 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 muy importante, Nikki, que tenía que ver con lo que es hoy en día el rol que tiene la mujer muchas veces de ir a buscar el agua. Hace no mucho tiempo estuve trabajando con chicas de Nigeria. Estuvimos trabajando, que hoy en día soy parte del Youth Task Force del Generation Equality Forum, que es básicamente un equipo de trabajo que trabaja, valga la redundancia, en cómo lograr una participación activa y efectiva de juventudes en procesos de toma de decisiones que involucran igualdad de género. Y dentro de ese equipo se tocan muchos temas, entre ellos, uno de los temas principales, las coaliciones de acción, está la acción feminista por la justicia climática. Y estuvimos hablando acerca de distintos temas, y uno de ellos era los roles de género dentro, cuando hablamos de como acción feminista por la acción climática. Hoy en día hay muchas comunidades
que tiene los roles súper, súper, súper marcados. Hoy en día la mujer crece, la niña y mujer crece en un entorno que de alguna forma le enseñan desde muy pequeña que su rol es ir a buscar agua. Que de fondo que ese va a ser el rol que tenga cuando tenía 12 años, que tenga hasta que tenga, o sea, que hasta que tenga, no sé, 60, 70 años. Y es algo que ha tenido por generaciones y de alguna forma llega mucho más allá de un rol, llega a ser cultura. Y ahí es donde el tema que me quiero meter, porque en fondo, cómo verlo desde una perspectiva feminista, la cultura está totalmente involucrada cuando hablamos de poder generar cambios reales. Chimamanda habla en tiene una charla TED muy interesante, Chimamanda, que es una escritora feminista maravillosa, que tiene un libro y también que es una charla TED que se llama Todos deberíamos ser feministas, y en parte de la charla ella habla. Es maravilloso, lo digo como 1000 veces. Y hay una parte que habla específicamente de la cultura que dice, en fondo, nosotros no nos tenemos que ver, no podemos decidirnos por la cultura, sobre todo cuando estamos en un contexto en donde hay un parto importante de la población que se está viendo perjudicado y amenazado por algo que consideramos normal, no algo que consideramos cultura, algo que consideramos tradición. Y si tenemos la oportunidad de ver ese problema, también tenemos la posibilidad de cambiar la cultura y cambiarla para mejor. Y a eso es donde me quiero meter. En el fondo, creo que hoy en día hablamos más allá de como te contaba, no podemos, cuando hablamos de una perspectiva feminista o cuando hablamos de esta conexión entre mujer, cambio climático, crisis climática, estamos hablando de alguna forma tocar directamente desigualdades estructurales, que en términos simples son problemáticas que están tan normalizadas que las pasamos por encima, hasta que llega un punto, oye, ¿qué está pasando con esto? Y esto se puede ver en distintas instancias. O sea, aquí no solo estamos hablando de instalar nuevas iniciativas, nuevos proyectos de ley, nuevos proyectos de ley o nuevas políticas públicas. Ya va mucho más allá de eso. En el fondo es cómo, por un lado, cómo generamos esta conexión entre mujer, crisis climática, cómo logramos hablar meter el tema de la educación. No solo que hablemos de educación medioambiental, sino que también toquemos estos temas cuando hablemos de derechos, por ejemplo, por darte un ejemplo también concreto que toqué anteriormente, cuando hablemos de derechos sexuales y reproductivos, entendemos que hay un punto de convergencia, que no lo veamos como algo raro, que no lo veamos como algo ajeno, porque de alguna forma, como lo vemos como algo ajeno, es por eso que fallamos. Obviamente no es eso el único, no es el único problema, por supuesto, hay muchos factores, pero creo que sobre todo que en este minuto estamos en un punto tan crucial, pensando que la COP26 está a la vuelta de la esquina, tenemos la oportunidad de generar un cambio gigantesco, y ahí es donde tenemos que, sobre todo, invitar a la sociedad civil, que en fondo que se dé cuenta del valor que tienen las voces ciudadanas, y por otro lado, se den cuenta que si tenemos estos cambios, tenemos estas conexiones presentes, tenemos la posibilidad de generar impacto porque tanto estamos buscando, no solo quedarnos en palabras, ¿no? Total. Y bueno, acaba de nombrar la COP, se viene la COP en muy poco tiempo. Me interesa saber un poco cuáles son tus objetivos, no personales, sino colectivamente, digamos, qué esperás de esta COP. Personalmente, un tema que a mí me tiene así como inquietante tiene que ver con que parte de lo que se va a hablar tiene que ver con el financiamiento, y sabemos que para países como Chile, como Argentina, es muy importante porque, bueno, países del norte que son históricamente más responsables de la crisis climática tienen la responsabilidad también de financiar lo que van a ser las transiciones o también de la adaptación a la crisis climática en países del sur. Pero me interesa saber, por ejemplo, a vos, cuáles son estos temas que te inquietan, cuáles son los temas que vas a seguir, un poco tus objetivos con esta perspectiva de los derechos de las niñas, pero también de acción de justicia climática, y bueno, todo lo que estuvimos hablando. Total, creo que hay muchos temas que podría poner en la mesa y creo que nos podríamos quedar hablando un buen rato, Nikki. De hecho, cuando ya vamos a tener esta charla en persona también. Totalmente. Pero de hecho, como que se me prendió una ampolleta en la cabeza porque justo mencionaste financiamiento y salió también mucho en el Youth for Climate acerca de lo que es la deuda ecológica, ¿no? Que probablemente espero que también sea uno de los temas que se mencionen en la COP, ¿no? Pero yendo en lo más concreto y también conectándolo en el trabajo que hoy en día estoy haciendo y sobre todo pensando no solo en mí, sino con las niñas con las que trabajo, verla como no solo la fuerza que tienen, sino también todos los proyectos que están sacando adelante. A ver, voy a serte súper sincera, Nick. Creo que todos los proyectos que estamos sacando hoy en día adelante
muchas veces se crean no solo porque son personas maravillosas que tienen ideas maravillosas y que saben que pueden sacar esos proyectos adelante, sino que se ven obligadas a crearlas porque no tienen un lugar, no tienen otro lugar para hacerlo. Hoy en día, como muchas veces, muchas organizaciones que hacen... Total, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, no sé, por lo que hacía el fenómeno del Fridays for Future, ¿no? Lo que hacía el fenómeno del Viernes para el Futuro, muchas veces este tipo de movilizaciones nacen por la necesidad de encontrar un espacio, no solo se encontrar un espacio seguro, sino porque hoy en día juventudes no tenemos espacio para desarrollar proyectos y llevarlos a cabo. Creo que uno de los temas que veo principalmente es que hoy en día dejemos de hablar de juventudes como solo para la foto, que creo que es un tema que hemos mencionado muchos de nosotras, nosotros, distintos activistas, ¿no? En distintos espacios, pero creo que es suficiente, es suficiente. Yo creo que llegamos a un punto... Mira, yo creo que salí del Youth for Climate aprendiendo mucho, conociendo gente increíble, pero también con un dolor fuerte en la guata o en el estómago, porque se me sale el chilenismo cada poco tiempo. Que era ver a tanto ministra junta en una misma sala hablando de ambición, pero no respondiendo a las preguntas que tiene la juventud. Muchas veces la respuesta que te dan se centraba mucho en lo que estoy haciendo yo como país, yo como persona, en fondo para mostrarle al resto de los países lo bacán que soy, lo mucho que estoy haciendo, pero no puede quedarse solo ahí, en fondo no puede quedarse solo en empavonarse a uno mismo, a una misma. Creo que ahí está la clave, en fondo, y también te lo digo desde la realidad que tenemos hoy en día en Chile, que estamos viendo, nos estamos viendo estados por un estallido social. Llegó octubre, que es una fecha muy importante aquí en Chile y se acerca una fecha muy delicada para todos los chilenos y chilenas acá. Después de nuevo te lo menciono porque claramente la crisis social está totalmente conectada con la crisis climática. Total. Y totalmente, no solo tengo que quedarme en Chile, puedo viajar más allá de Latinoamérica, del Caribe, para darme cuenta que hoy en día de alguna forma la situación que estamos viendo como sociedad todavía no estamos centrando mucho en lo que yo estoy haciendo, como lo que yo le muestro a los países de forma internacional, más a lo que yo empiezo a trabajar a nivel local, ¿no? Porque es bonito ver a presidenta de presidentas decir, oye, hoy en día las voces de la juventud son importantes, pero después vuelven a su país y no hacen nada, que suena feo y suena brusco, pero hay que decir las cosas como son alguna vez. Totalmente, así que para irme a lo más concreto, espero ver participación real de las juventudes, que se vean, que no nos quedamos con lo mismo, por supuesto, ver caras nuevas, que es algo que espero mucho. Algunas veces, no sé, pues yo he escuchado mucho, no sé si te pasó a ti, Ani, que de hecho te tiro la pregunta de paso, porque me encontré con muchos activistas que me contaron en el Youth for Climate que cuando partieron con el tema del su activismo y todo, los tildaron de, eres como la versión Greta chilena, sí, Greta mexicana, pero pasa, cada uno tiene, en cada país existe un Greto o Greta argentina. Sí. Yo creo que siempre. A mí, de hecho, me ha pasado de que en una entrevista que me hayan hecho, me preguntan, ¿a vos te molesta que te digan la Greta Thunberg argentina? Yo contesto que sí, y doy mis razones, y después la nota termina titulada Nicole Becker, la Greta Thunberg argentina. Ay. Es que me estáis dando como flashback terribles porque me preguntan lo mismo, de hecho. ¿Te molesta o qué te parece cuando te hacen esta pregunta? Yo creo que por eso menciono, en fondo, Greta es una chica increíble. Tuve la posibilidad de conocer el Youth for Climate y de verdad que fue una experiencia maravillosa, pero hay caras distintas. Como hay Greta, hay Josefina, hay Antona, Martínez, hay personas en todo el mundo que están sacando proyectos adelante. En fondo, que están sacando proyectos que están súper conectados a distintos, porque hoy en día cuando hablamos de crisis climática, cambio climático, hay tantos temas que se tienen que poner sobre la mesa, que obviamente es un caso delicado. Hablamos de negociaciones, hablamos de sesiones de 3 horas, 4 horas, hablando de distintos puntos que se tienen que ponerse sobre la mesa, pero también, y por más cliché que pueda llegar a sonar, Nikki, también lo veo con mucha esperanza. El último reporte del IPCC dijo que sin duda alguna estamos en una, ¿cómo decirlo?, una crisis, un código rojo para la humanidad, pero también creo que sobre todo pensar en el contexto pandemia, contexto crisis que estamos viviendo, que no todo el mundo entero se ha visto perjudicado por ello. Creo que cada vez más nos encontramos con más herramientas y mecanismos para poder tomar acción real. Es claramente el momento no solo escuchar a la ciencia, sino... ¿cómo decirlo? Porque no quiero quedarme solo diciendo los conceptos básicos, como no nos quedamos solo en palabras, pero
¿cómo te lo digo de otra forma, ¿no? Yo creo que eso principalmente, hablar de financiamiento, hablar del rol, la importancia de generar como esta conexión entre como perspectiva de género y crisis climática, hablar del tema de hoy en día agua, saneamiento de agua es fundamental. Aquí en Chile tenemos más de 1 millón de personas que no tienen acceso al agua potable y se viene hablando del tema hace años y todavía no se hace nada. Hablar de Escazú, tener la posibilidad de volver a ponerlo sobre la mesa, que lamentablemente en mi país todavía no lo veo ni ratificado, ni firmado, ni nada. Da para toda una conversación aparte de eso. Sí, totalmente. Yo creo que voy a cerrar este espacio diciendo que espero transparencia. Transparencia que creo que por mucho más, porque una cosa es hablar, otra cosa es sacar proyectos adelante, otra cosa es hacer seguimiento y lo otro es qué transparente eres y finalmente que todo aquello que prometas en un espacio internacional después lo lleves de vuelta a tu comunidad. Y agrego ahí un poco de lo que estuvimos hablando para la gente que nos está escuchando, que justamente creo que vos en esto, Juli, coincidís conmigo, que la forma justamente de hacer que esas palabras después sean acciones es movilizándose, es involucrándose, ¿no? Porque no hay forma de que esas medidas se tomen si no hay un montón de personas en la calle o personas haciendo algo, trabajes de lo que trabajes, estudies lo que estudies, seas quien seas, la edad que tengas, eso no es un impedimento para hacer nada, sino de hecho todo lo contrario. O sea, la cuestión es ser un montón. Así que bueno, te agradezco, Juli, por esta conversación. Ya te quiero ver en Glasgow y tener conversaciones con un café de por medio y tener un poco más de tiempo, pero bueno, gracias por venir a este What's Going On y charlar con nosotros sobre estos temas que son tan importantes. Nada, gracias por considerarme y por la invitación. Nos vemos.